Hola mis hermanos, soy el Padre Jorge y como siempre espero que todos estemos bendecidos por el Señor, llenos de su amor, llenos de su poder, llenos de su misericordia. Gracias mis hermanos por estar aquí y bienvenidos a esta sección del canal del Padre Jorge llamado Reflexiones sobre el Evangelio, donde todos juntos estamos congregados a la luz del Espíritu Santo para analizar y entender mejor la palabra de Dios. Y como lo acabo de decir, es importante que todos nosotros pidamos el Espíritu Santo, que hagamos oración. Así que los invito a que comencemos este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre celestial, gracias te damos por la vida. Te damos por todo lo que nos das. Ayúdanos siempre a ser fieles servidores de tu palabra. Danos fuerza y fortaleza para seguir adelante. Ayúdanos siempre a servirte, a ser fiel a ti. Por eso nosotros, tus hijos, te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y como ya es costumbre, como ya lo hemos dicho, dejamos la oración para el final, puesto que todo este encuentro hace parte de nuestra oración. Y hoy la palabra de Dios la vamos a tomar del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo del 24 al 34, y lo proclamamos así. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará a otro, y obedecerán al primero y no harán caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo su esplendor, en toda su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no habrá mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquiete pensando: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre ya sabe que ustedes tienen necesidad de ella. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es la continuación del evangelio de ayer, cuando Jesús dice que tenemos que atesorar tesoros en el cielo, que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y hablamos ayer en la reflexión que todos nosotros tenemos que dar prioridad a Dios. Recordemos el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Lo que Moisés dijo y luego lo repitió Jesús. Debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Ese es el resumen de todas las leyes
y todos los profetas, ¿cierto? Entonces, es darle prioridad a Dios. Por eso, este evangelio comienza con esa parte de decir a nosotros que tenemos que decidir entre servir a Dios o servir a las cosas mundanas. Por eso este evangelio lo vamos a ir en dos partes y ya tocamos de alguna manera la primera parte. Y estamos hablando en la primera parte que estamos hablando de que tenemos que tener una elección a quién servir. ¿Qué dice Jesús en el evangelio? No podemos servir a dos señores, ni a Dios ni al dinero. El dinero son cosas efímeras, pasajeras. Dios es eterno. Y si estamos con Dios, pues todos nosotros vamos a tener aquellas cosas que necesitamos. Las posesiones, y lo hablábamos ayer, las posesiones, las cosas materiales, las riquezas, no son malas de todo, porque ellas nos ayudan. Claro, ellas nos dan a nosotros el sustento, tener alimento, tener una casa, tener donde dormir, tener ropa, tener calor, tener donde resguardarnos del frío, ¿cierto? Todas esas necesidades básicas. El dinero no es malo en sí. Todos nosotros tenemos que saber administrar nuestro dinero. Y por eso en el Padre Nuestro, que lo analizamos 2 días antes, analizamos y decíamos, danos hoy nuestro pan de cada día, que con esa petición del Padre Nuestro estamos pidiendo cosas muy específicas, cosas de la vida cotidiana, de lo que tenemos, lo que necesitamos en nuestras vidas. Pero Jesús nos dice, hay que darle prioridad a Dios. Y de hecho, el Evangelio habla de servir. El Evangelio habla que no podemos servir a dos amos, servir a Dios y servir al dinero. Y esa palabra servir, déjame, yo les cuento acá un poquito. Esa palabra servir en griego, recuerde que el Nuevo Testamento está escrita en griego, el Antiguo Testamento está escrita en arameo y en hebreo, pero el Nuevo Testamento lo escribimos en griego. Hay una palabra en griego que voy a tratar de pronunciarla, puesto que obviamente el griego no es mi fuerte. Si estudié griego en el seminario hace muchos años, créame que el griego que uno estudia pues es muy básico, pero al menos en griego, más o menos, si mi pronunciación es correcta y si no, hay una aproximación. Hay una palabra en griego que es dulevein. Y esa palabra dulevein literalmente significa es ser esclavo. De hecho, es una palabra antigua en el griego que significa servir como un esclavo. Tenemos que ser servidores de Dios. Recuerde lo que dice nuestra Madre, la Santísima Virgen María. He aquí la esclava del Señor. Por eso para ella, para nosotros, para los cristianos, es también un ejemplo de vida, porque como ella, todos nosotros tenemos que ser esclavos de Dios, es decir, tenemos que servir a Dios. Y cuando Jesús, por ejemplo, lava los pies de los apóstoles, en la última cena, le lava los pies a sus discípulos, Jesús hace el trabajo de esclavo, porque el esclavo era quien le lavaba los pies a sus amos antes de la cena. Y Jesús hace el trabajo de un esclavo y nos dice a nosotros que tenemos que ser esclavos de los unos de los otros. Tenemos que servirnos los unos a los otros. El mismo San Pablo dice que él es esclavo de Cristo. Así que esa palabra servir, desde el griego original, dulevein, desde esa palabra dulevein del griego, nos está indicando que tenemos que servir como esclavo, pero no podemos ser esclavos de dos señores. Tenemos que ser únicamente esclavos. Servir a Dios es el único. No podemos servir a Dios y a la vez ser esclavo. Jesús dice al dinero, pero obviamente cuando habla de dinero, habla de todas las posesiones materiales, de todos los placeres, de toda la vida mundana. Porque repito, no es que el dinero sea malo. El problema es como cuando somos esclavos del dinero. Gente que roba, gente que atraca, gente que asesina, gente que secuestra simplemente por tener dinero, gente que no es honesta para guardarse unos cuantos centavos, gente que de pronto hace cosas indebidas por dinero, o incluso desde la honestidad. ¿Cuántas personas trabajan y trabajan y trabajan todo el santo día, día y noche, que descuida, por ejemplo, su hogar, que no hablan con sus esposas o con sus esposos, que no le dedican tiempo a sus hijos
porque constantemente están trabajando, que no van a misa, que no comparten en familia, que no van como familia al cine, al parque, a divertirse, a comerse un helado, a pasar como familia, ¿cierto? Entonces nos convertimos en esclavos de todas estas cosas mundanas, de todas estas cosas que no nos sirve para nada, esclavos del dinero, esclavos del sexo, esclavos de la droga, esclavos del alcohol, mejor dicho, cualquier tipo de adicción. Y las adicciones son malas, ¿cierto? Entonces podemos usar la comida, podemos usar el trabajo, podemos usar las diversiones, claro, de una manera sana y obviamente alabar y bendecir al Señor, porque Él es el primero en nuestra vida. Pero las cosas terrenales tienen que pasar a un segundo plano. Tenemos que siempre todos nosotros ser fieles a Dios. Tenemos que entregar nuestra vida al reino de los cielos, a Dios, a nuestro Padre, aquel que nos ayuda siempre a salir adelante en nuestras vidas. Por eso Jesús nos habla de esa elección, nos habla de esa capacidad de servirlo únicamente a Él, de tener esa premisa que es innegociable. No podemos negociar con Dios y con las cosas mundanas. Dios es primero de todo. Volvemos a la palabra en griego, tulevein, que significa servir como un esclavo. Es decir, darnos totalmente a Dios. No podemos darnos totalmente a las cosas mundanas porque eso no significa nada. Eso realmente no nos ayuda a construir nuestra vida de fe. No nos ayuda a entregarnos a Cristo. No nos ayuda realmente a caminar todos juntos a la casa del Padre. El segundo punto de este evangelio se desprende del primero. Estamos hablando de la verdadera prioridad. ¿Qué dice el Señor? Busca primero el reino de Dios y todo se nos dará por añadidura. Es decir, si buscamos a Dios, si Dios es lo más primordial, si Dios es lo más grande para nosotros, todas las cosas mundanas que tenemos, que necesitamos en nuestras vidas, vienen porque Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, pero aún así Dios quiere que le expresemos las necesidades a Dios. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio? Jesús dice, no se inquieten, el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidades de ellas. Dios sabe nuestras necesidades, nuestras enfermedades, que necesitamos empleo, que necesitamos ayudar a nuestros hermanos, que necesitamos descansar, que necesitamos vacaciones, que necesitamos mejorar nuestro aspecto económico, ¿cierto? Todas las peticiones que le brindamos a Dios, que se lo llevamos a la Eucaristía, que se lo llevamos al rosario o a cualquier tipo de oración que pedimos por nuestras necesidades. Dios sabe, pero a Dios también le gusta que todos nosotros le digamos a Él cuáles son esas necesidades. Es como el ciego Bartimeo. ¿Se acuerdan del pasaje? El ciego Bartimeo, ese ciego que estaba fuera de la ciudad y cuando escucha que Jesús está pasando, hace un gran escándalo y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús para a todos, llama al ciego y cuando el ciego está al frente de él, Jesús le lanza la pregunta del millón. ¿Qué quieres que haga por ti? Eso es una pregunta obvia. El ciego quiere ver. Eso es obvio. Jesús sabía que el ciego quería recuperar su vista, que el ciego quería ver. Sin embargo, Jesús quiere escuchar de la voz del ciego esa necesidad particular que tiene. Por eso Jesús decide escucharlo. Y el ciego le dice a Jesús, Señor, si tú quieres, quiero ver. Haz que vea. ¿Qué dice Jesús? Yo quiero, tu fe te ha salvado. Y el hombre inmediatamente recupera la vista y nos dice el Evangelio que sigue al Señor. Es decir, Él da ese salto de fe. Este hombre reconoce quién es Jesús. Ese hombre le expresa sus necesidades al Señor. Por eso el Señor dice, el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidades. Claro, Dios sabe nuestras necesidades. Por eso tenemos que confiar totalmente en Él. Por eso Jesús constantemente en el Evangelio dice que el reino de Dios es de aquellos quienes son como niños. No por la inocencia del niño,
que también vale, obviamente, sino porque el niño confía plenamente en su padre. Por ejemplo, si una casa se está incendiando y el niño está en el segundo piso y el papá le dice al niño, salta, que yo te voy a atrapar, créanme mis hermanos, que ese niño salta porque confía ciegamente en su padre. Y es la enseñanza de Jesús. Tenemos que confiar totalmente en Dios. Tenemos que confiar ciegamente en Dios. Dios es nuestro Padre que siempre está preocupado por cada una de nuestras necesidades. Por eso Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Nuestras necesidades que tenemos, nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades físicas. Todas estas cosas se les darán por añadidura. Quiere decir que las posesiones, una vez más, no son malas, no son negativas, sino que ellos pasan a un segundo plano, Dios pasa a un primer plano, porque si tenemos a Dios siempre en nuestra vida y en nuestro corazón, Dios, que saben cuál va a ser nuestras necesidades, nos va a ayudar a que suplamos esas necesidades de tener dinero para pagar el arriendo, para pagar los servicios públicos, la comida, los impuestos, para estudiar, para el trabajo, para mi salud, para todo lo que necesite. Dios nos va a ayudar. Por eso Jesús es muy claro y pone la comparación. Jesús dice que las aves del cielo tienen el alimento. Específicamente, te lo voy a leer textualmente, dice, no se preocupen por su vida, pensando en qué comerán o en qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice Jesús, miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Entonces esa invitación de confiar plenamente en Dios, porque si escogemos a Dios, cualquier situación que tengamos en nuestras vidas va a ser solucionada. Mis hermanos, este evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo del 24 al 34, nos invita a replantear nuestras prioridades, siempre mirando a Dios como lo principal, como lo primero, como aquel a quien nosotros tenemos que servir únicamente, reemplazar ese afán y la ansiedad que tenemos por las cosas mundanas, que son importantes, pero que no es lo más importante, sino siempre escoger al Señor, servirlo únicamente a Él, porque si buscamos su reino, si buscamos a Dios, el mismo Padre que sabe lo que necesitamos, nos lo va a dar. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso tenemos que confiar plenamente en nuestro Padre Dios, porque Él nos va a ayudar en cada una de nuestras necesidades. Jesús nos enseña que nuestra vida vale más que las cosas materiales, una vez más. Y Jesús nos ayuda a entender que tenemos que priorizar en el reino de Dios, ese reino que trae paz, que trae justicia, que trae felicidad a cada una de nuestras vidas. Mis hermanos, muchas gracias a todos ustedes por entrar a este canal de YouTube, el canal del Padre Jorge. Si es primera vez que llegas a mi canal por casualidad, porque YouTube te lo sugirió, porque me vistes en YouTube y quisiste entrar, te doy la bienvenida, te doy las gracias por participar de este canal. Dale mucho amor al canal, dándole like, dándole me gusta, suscríbete al canal, compártelo con tus familiares y amigos y dale click a la campanita para que YouTube te informe cuando subo nuevos videos, que usualmente los subo diario. Subo las pildoritas para el alma, que son 45 segundos, máximo un minutico, un cortito de este mismo video, que es un mini resumen de esta reflexión del Evangelio. Y las reflexiones del Evangelio también las subo diarias. Y también además de las otras secciones del canal que periódicamente estamos subiendo al canal. Entonces, mis hermanos, mi Dios los bendiga a todos enormemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un gran abrazo para todos. Mi Dios los bendiga y nos veremos mañana para otra reflexión sobre el Evangelio. Adiós.